Me presento. Mi nombre es Wilson Hoyos, residente de Medicina Interna de la Universidad Metropolitana de la ciudad de Barranquilla. El día de hoy les vengo a compartir el tema del tromboembolismo pulmonar. Soy médico de pregrado de la Universidad Cooperativa de Colombia y actualmente estoy de residente en la Universidad Metropolitana. El tromboembolismo pulmonar, hoy les traigo una agenda. Básicamente vamos a hablar de los objetivos de la charla, la importancia que tiene la charla, la importancia de saber abordar un tromboembolismo pulmonar. Directamente vamos a ir enfocado al diagnóstico, que es el punto de mi charla. Vamos a hablar un poco de tratamiento, que por cuestiones de tiempo no podemos extenderlo. Y finalmente vamos a hablar de unas conclusiones. ¿Cuál es el objetivo ideal de la charla? El objetivo ideal de la charla es que salgamos de aquí haciendo un enfoque diagnóstico oportuno para poder brindarle a los pacientes un tratamiento óptimo, ¿sí? Y la importancia de la charla, el tromboembolismo pulmonar nada más es la tercera causa de muerte a nivel mundial, después del síndrome coronario y después de la enfermedad cerebrovascular. Aparte de eso, es la primera causa de muerte intrahospitalaria prevenible. Aquí tenemos mucha culpa a los médicos. Muchas de las causas de tromboembolismo pulmonar las producimos nosotros mismos. Y lo otro que nos produce un porcentaje importante de discapacidades por hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Aquí les traigo esta imagen. Esto es un paciente que cursa con dolor precordial, con tromboninas positivas y tiene estos cambios electrocardiográficos. Tienes inversión de onda T de B1 a B4. ¿Qué diagnósticos piensan ustedes apenas ven esta imagen? Así es, doctor. Lo primero que enfocamos o pensamos nosotros en el servicio de urgencia es que el paciente está cursando con un síndrome coronario agudo, ¿sí? Y es válido. En este contexto, ¿hacia dónde nos enfocamos? Un paciente que consulta por deterioro de su clase funcional, disnea de forma súbita, con elevación de los niveles de ProBNP, siempre nos vamos enfocados directamente en insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Más adelante van a saber el porqué de la importancia de estas dos imágenes. Hablando un poquito de la definición de tromboembolismo pulmonar, bueno, todos sabemos que no reproduce la imagen. Sin embargo, bueno, ya todos sabemos que el tromboembolismo pulmonar es una patología que se caracteriza por una obstrucción del lecho vascular pulmonar, que hasta en un 90% se produce por un trombo que viaja desde los miembros inferiores en porcentaje a nivel proximal y que se puede ubicar a nivel del lecho vascular de forma masiva o submasiva. Eso es importante para la clínica que nos va a presentar el paciente. Vamos a enfocarnos directamente hacia el diagnóstico. Como todo paciente que nos consulta, vamos a enfocarnos en una historia clínica que tiene que ir dirigida básicamente al síntoma cardinal del paciente. En este caso va a ser la disnea o cualquiera de la que nos presente el paciente. Cuando sospechamos el tromboembolismo pulmonar, vamos a directamente a clasificarlo según las escalas de probabilidad PRETEX, que en este caso tenemos la escala de Well y la escala de Ginebra. Posteriormente a la probabilidad clínica vamos a solicitar los laboratorios, dímero D, troponinas, etcétera. Posteriormente, de acuerdo a esos reportes, vamos a las imágenes, sean con penetración corporal o sin penetración corporal, para finalmente llegar a un diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. Ahora vamos a desarrollar uno por uno. Vamos a la historia clínica. Sabemos que la historia clínica es fundamental en cualquier diagnóstico que vayamos a realizar. Aproximadamente el 90% del diagnóstico nos los da el paciente y la historia clínica. Les resalto, el síntoma principal es la disnea y el signo principal es la taquipnea, que puede haber una clínica de tromboembolismo central, un paciente que tiene mucha semejanza a un paciente con un episodio anginoso. El dolor precordial que presenta este paciente es un dolor de características anginosas, muy similar al del síndrome coronario, que la disnea puede ser de aparición súbita, mientras que en la clínica del tromboembolismo periférico la disnea va a ser un poco moderada, de aparición intermitente, el dolor puede ser un poco más pleurítico, tiene esas diferencias con relación al dolor. Y bueno, no podemos olvidar que estos pacientes pueden cursar con signos de sobrecarga ventricular derecha, ¿sí? Taquicardia, galope, etcétera, las que todos ya conocemos. Hablando un poco de porcentaje, la disnea aparece entre el 82 y el 85% de los pacientes que tienen tromboembolismo pulmonar. Igualmente la taquipnea es muy importante, aparece el dolor, tos, sibilancia, síncope y hemoptisis. De esta gráfica quiero que les quede algo presente y es esto.
el síncope. Entre el 15 y el 30% de los pacientes que tienen tromboembolismo pulmonar debutan con síncope. Ahora yo les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de los pacientes que ustedes le consulta urgencia por síncope, ustedes piensan en síncope? Perdón, de tromboembolismo. Casi ninguno. Siempre vamos a descartar causas neurológicas, causas cardíacas. Incluso a veces le damos alta al paciente con síncope de origen desconocido, pero casi nadie piensa en tromboembolismo pulmonar. Por eso es muy importante esto. Ya después que nosotros realizamos una historia clínica adecuada, con todo lo que le dije anteriormente, nos vamos a realizar la escala de probabilidad. Todo el mundo conoce la regla de Well, está validada para clasificación clínica. Tiene dos categorizaciones, una que nos va a dar una clasificación de baja probabilidad, una probabilidad clínica moderada y alta probabilidad. Bueno resaltarle que los pacientes que tienen una clasificación de Well de alta probabilidad tienen un porcentaje de estar cursando con un tromboembolismo pulmonar de aproximadamente un 78%. La otra categorización, que es probable e improbable, sin embargo las guías recomiendan esta utilización. La escala de PER. La escala de PER nos sirve para exclusión diagnóstica de tromboembolismo pulmonar. Aquellos pacientes que en la escala de probabilidad de Well los categorizamos con una probabilidad baja, le vamos a hacer la escala de Well. Esta escala nos sirve mucho en el servicio de urgencia. Si el paciente en la escala de Well me dio una probabilidad baja, yo le hago la escala de PER, tiene 8 ítems. Si este paciente me da el resultado de 8, yo puedo estar seguro que la causa de su disnea, en caso de que consulte por disnea, no es un tromboembolismo pulmonar, tiene un valor predictivo del 98%. Usted puede estar seguro de que su paciente no tiene un tromboembolismo pulmonar. Ojo, tiene que estar en una probabilidad clínica baja. Vamos al dímero D. Todos conocemos el dímero D. El dímero D es muy importante, sin embargo, tenemos que saberlo utilizar y tenemos que saber cuándo utilizarlo. Sabemos que el dímero D es el producto principal, de la degradación de la fibrina por la plasmina. Para la cuantificación del dímero D tenemos varios métodos. Tenemos el método de ELISA, látex y aglutinación. Sin embargo, de acuerdo al tipo de prueba que realicemos, vamos a tener una mejor sensibilidad. La ideal es realizarlo por ELISA, que tiene una sensibilidad aproximadamente del 95%. Sin embargo, el látex tiene todavía una sensibilidad entre el 90 y 94%. La sensibilidad y especificidad del dímero D es muy importante, debido a que el dímero D es muy, muy importante por su valor predictivo negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted tiene un paciente con una probabilidad clínica baja y el dímero D sale negativo, usted puede estar tranquilo que su paciente no tiene tromboembolismo pulmonar. Pero si el dímero D sale positivo, no le diagnostica tromboembolismo pulmonar. Entonces es muy importante tenerlo presente. ¿En qué pacientes usar? Las guías recomiendan usar el dímero D en aquellos pacientes que consultan en servicios de urgencia procedente de su casa. Esa es la recomendación que hace la guía. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el dímero D se aumenta en procesos hemorrágicos, traumáticos, cáncer, etc. Entonces es muy bueno tener eso presente. El dímero D aproximadamente con la edad va perdiendo su especificidad. Los pacientes que ya tienen 80 años, dice la guía, que han perdido aproximadamente el 10% de especificidad de la prueba. Sin embargo, existe esta regla de que es 10 por año. ¿Sí? Si el paciente tiene 70 años, lo multiplicamos por 10, vamos a tomar este valor, vamos a partir de este valor, y esto nos mejora la especificidad de la prueba notablemente, desde un 34% a un 46% de especificidad. Entonces ya sabemos cuándo utilizar el dímero D. El electrocardiograma, muy importante. Todo el mundo lo solicita, pero tenemos que saber qué vamos a buscar en el electrocardiograma. Indudablemente en el electrocardiograma vamos a buscar datos de sobrecarga ventricular derecha. Esos son los datos que tiene una especificidad baja, pero es bueno saberlo. Esto es el tan llamado patrón de McKim-White, S1 QTST3. Igualmente podemos encontrar desviación del eje cardíaco a la derecha, aquí encontramos ABF positivo y D1 negativo. Podemos encontrar bloqueo incompleto de rama derecha, e incluso en algunas ocasiones podemos encontrar un bloqueo completo de rama derecha. Por esto le mostraba la imagen inicial. En algunos casos podemos encontrar inversión de la onda 3 de B1 a B4.
Y lo más importante, lo que tiene mayor sensibilidad, aunque tiene poca especificidad, el 50% de los pacientes con tromboembolismo pulmonar presentan taquicardia sinusal en el electrocardiograma. Algunos de ellos presentan arritmias de origen auricular, la más común la fibrilación auricular, pero bueno, hay que tenerlo presente. La radiografía de tórax en el paciente con tromboembolismo pulmonar es muy importante conocerlo, sin embargo, el 90% de los pacientes que cursan con tromboembolismo pulmonar tienen alteración en la radiografía de tórax, sin embargo, nos sirve más para descartar otras opciones de la sintomatología que presenta el paciente como para diagnosticar. Esta no sirve. Sin embargo, hay que conocer el signo de Westermann, que nos es muy útil. Tiene una especificidad alta, pero su sensibilidad es muy baja. La joroba de Hanto, que es indicativo de infarto en cuña, pero se observa muy poco, igual a que un infarto en cuña un poco más pequeño. El signo de Fletcher, encontramos atelestasia, laminares basales, ¿sí? Pero es muy importante conocerlo. El signo de Paya, ahí evidenciamos la arteria pulmonar derecha, la descendente, y es muy importante conocerlo. La gammagrafía de ventilación-perfusión es muy importante, anteriormente se utilizaba más, pero todavía sigue teniendo una importancia notable. Es útil en aquellos pacientes con antecedentes de insuficiencia renal, pacientes con antecedentes de insuficiencia renal o que tienen alergia a los medios de contraste. Es muy útil. Esta se realiza por medio de la inyección intravenosa de partículas de albúmina micromarcadas. La ideal en esta prueba inicialmente es evaluar la ventilación pulmonar para después evaluar la perfusión. Las guías recomiendan que para hacer un diagnóstico de tromboembolismo pulmonar por gammagrafía debe haber lo que ellos llaman discordancia, que es la presencia de dos zonas de hipoperfusión, pero con una ventilación pulmonar normal. Entonces, lo ideal es que la gammagrafía se realice en un paciente que tenga una ventilación pulmonar normal, una radiografía normal, y es muy difícil. Hay pacientes que tienen ventilación alterada por cualquier otra patología, entonces este estudio pierde bastante especificidad ante ellos. Tiene la ventaja que el paciente está expuesto a pocas radiaciones, sin embargo es muy útil. ¿Qué pasa con la gammagrafía? La gammagrafía tiene un valor predictivo negativo con cualquier probabilidad clínica del 96%. ¿Qué pasa con la gammagrafía? Que entre el 50 y el 70% son no diagnósticas. Eso es lo que pasa, por eso clínicamente se ha ido tirando a un lado. Hablando un poquito del ecodoppler venoso de compresión, anteriormente se utilizaba la venografía y hasta en un 70% de los pacientes que cursaban con tromboembolismo pulmonar se evidenciaban trombos a nivel proximal. Hoy en día se utiliza el eco venoso de compresión, tiene mayor sensibilidad del 94% y una especificidad del 96%. En estos pacientes importantes podemos evidenciar trombos por visualización directa, por medición del flujo. Sin embargo, la guía dice que no recomienda mucho esta parte. Ellos se basan más en la evaluación de la compresibilidad del vaso sanguíneo. Ellos refieren que si uno tiene un paciente con alteración de la compresibilidad vascular frente a un paciente con datos clínicos o una probabilidad clínica de tromboembolismo pulmonar moderada y evidencia trombos proximales, usted indudablemente tiene que iniciar el tratamiento de anticoagulación sin necesidad de otro estudio. El ecocardiograma es muy útil siempre y cuando lo sepamos utilizar. Tiene sus indicaciones específicas en el tromboembolismo pulmonar. Indudablemente la indicación directa del ecocardiograma en el tromboembolismo pulmonar es el paciente que está en shock o hipotensión refractaria. Aquel paciente de alto riesgo. Aquel paciente de alto riesgo con hipotensión o shock que encontramos datos inequívocos de disfunción del ventrículo derecho como alteración del llenado a nivel ventricular derecho, el llamado signo 60-60, o alguna disminución en la contractibilidad de la pared libre del ventrículo derecho, indudablemente es un paciente que se debe iniciar reperfusión inmediatamente. No necesitamos otro tipo de estudio para corroborar esta información. Por otra parte, si tenemos un paciente con shock e hipotensión, con sospecha de tromboembolismo pulmonar y le hacemos un ecocardiograma que no muestra datos de disfunción de ventrículo derecho, indudablemente la causa que está
que está causando su inestabilidad hemodinámica no es un tromboembolismo pulmonar, entonces tiene que buscar otra causa. No está indicado en pacientes normotensos, no tiene ningún tipo de indicación. Son datos para tener en cuenta. La angiografía pulmonar sigue siendo muy útil, sin embargo ha perdido un poco de desuso porque aunque tiene una sensibilidad similar que al angiotac, el angiotac tiene el extra de que es menos invasivo. Entonces, por eso ha entrado un poquito en desuso. Sin embargo, en la angiografía pulmonar, hoy en día la usan un poco más en aquellos pacientes de los que quieren realizar tratamiento percutáneo dirigido. Ese es el uso que le están dando hoy en día. Sin embargo, es bueno saber que se evidencia una amputación de la arteria pulmonar afectada o un defecto del llenado, que existen también signos indirectos de tromboembolismo pulmonar, pero que ninguno de estos nos hacen diagnóstico. El TAC de tórax multicorte con contraste es el rey hoy en día. Indudablemente el angiotac es el que nos está dando la mano hoy en día. Tiene una buena especificidad para tromboembolismo pulmonar y tiene una buena sensibilidad, no es tan invasivo. Sin embargo, tenemos el inconveniente una de las ventajas del angiotac es que podemos evidenciar el índice entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. ¿Qué pasa? El índice debe ser hasta 0.9. Si está por encima de 0.9 nos aumenta la mortalidad del paciente, y si está por encima de 1.2 nos aumenta 5 veces la mortalidad del paciente con tromboembolismo pulmonar. Esta es la ventaja que nos da el angiotac. ¿Qué pasa con el angiotac? El angiotac nos evidencia trombos hasta del quinto orden, ¿sí? Hasta del quinto orden porque es muy específico. Sin embargo, no hay estudios demostrados que se realice un tratamiento para estos trombos que están a nivel de este segmento. Entonces, ese es de pronto el entredicho que nos tiene el angiotac. Sin embargo, es el de mejor especificidad, el de mejor sensibilidad y el que se está usando hoy en día porque tiene muy poco riesgo para el paciente, se realiza de forma fácil, casi todas las instituciones la tienen, entonces es muy importante. Bueno, para realizar el enfoque diagnóstico del paciente con tromboembolismo pulmonar, tenemos la probabilidad clínica baja, intermedia o alta. El paciente que tiene una probabilidad clínica baja, se le solicita dímero D. Si el dímero D está negativo, usted puede estar tranquilo y excluir su tromboembolismo pulmonar. Si el dímero D está positivo, usted le pide el angiotac. Igualmente, si el paciente tiene una probabilidad clínica intermedia o alta, usted solicita el angiotac. Si el angiotac es diagnóstico, usted realiza tratamiento para tromboembolismo pulmonar. Si el angiotac no es diagnóstico, no cuenta con él o es insatisfactorio, usted puede echar a la mano de las otras estudios que tenemos, la gammagrafía. Si es diagnóstico, usted hace tratamiento. Si no es diagnóstica, usted solicita el ecodoppler venoso. Si este es positivo, usted realiza tratamiento para tromboembolismo pulmonar. Si es negativo, echa la mano de las otras pruebas diagnósticas que tenemos, ¿vale? Tenemos que tener presente los diagnósticos diferenciales de tromboembolismo pulmonar, el EPOC, asma, pericarditis, neumonía, neumotórax, etcétera. Tenemos que conocer muy bien esas patologías porque acuérdense que los signos y síntomas del tromboembolismo pulmonar son muy poco específicos. Para el tratamiento del tromboembolismo pulmonar, que pues a grosso modo debemos tener un tratamiento primario y una prevención secundaria. Existe el datrombólisis, anticoagulación, existen otras opciones como el filtro de vena cava, el uso del ASA. Para decidir qué tipo de tratamiento le vamos a realizar al paciente, debemos utilizar la escala de PESI. Es una escala que nos sirve para medir la mortalidad de los pacientes hasta los 30 días. ¿Sí? Es muy importante tener clase 1 y clase 2 presente porque ahora en el algoritmo que les voy a mostrar se van a dar cuenta que es muy importante. En el enfoque pronóstico y terapéutico del paciente con tromboembolismo pulmonar nos preguntamos, ¿el paciente está en shock o está hipotenso? Sí. Si es así, es un paciente que está en riesgo alto, tiene una indicación directa de una reperfusión inmediata sin ningún otro tipo de estudio. Evaluamos el riesgo, si el paciente no está en shock, no está hipotenso, evaluamos el riesgo según la escala que le mostré anteriormente. Si esa escala nos da un 1 o 2, es un riesgo bajo. Ese es un paciente que puede considerar el alta y ser tratado ambulatoriamente. Pero si la escala de PESI nos da 3 o 4, tenemos un riesgo intermedio y tenemos que valorar si es riesgo intermedio alto o riesgo intermedio bajo.
solicitamos la función del ventrículo derecho, ya sea por ecocardiograma o por angiotac, y pruebas de laboratorio de lesión miocárdica. Si estas dos nos salen positivas, podemos clasificar el paciente como un riesgo intermedio alto. Y este paciente necesita anticoagulación, vigilancia y considerar reperfusión. Son pacientes que se inestabilizan con facilidad. Si nos da uno o cualquiera de los dos está negativo, clasificamos el paciente como un riesgo intermedio bajo. Este es un paciente que se va a hospitalizar y va a requerir anticoagulación y vigilancia hemodinámica. Mortalidad del 25% para el riesgo alto, del 5 al 10 para riesgo intermedio alto y mortalidad menor del 5% para el riesgo intermedio bajo. TEC masivo, TEC submasivo y TEC no masivo. Aquí, a grosso modo, tienen que tener presente para el tratamiento que la causa principal de mortalidad en los pacientes con tromboembolismo pulmonar es el shock por la disfunción ventricular derecha. Hay que tener presente eso. El manejo de los líquidos con estos pacientes es muy cuidadoso. No podemos manejar el shock con líquido. Acuérdense que si le ponemos mucho líquido podemos aumentar la alteración o disfunción ventricular derecha que tiene este paciente. Oxigenoterapia, si el paciente satura menor del 90%, ya sabemos que vasoactivos e inotrópicos para el manejo del shock. La guía recomienda estos dos en primera opción. El paciente que requiere ventilación mecánica debe ser manejado con volúmenes bajos y peak bajo. Recomienda un volumen de 6 ml por kilogramo de peso magro. Indudablemente el manejo del dolor y de la ansiedad para estos pacientes. No puedo hablarles más de tratamiento porque no es el enfoque de mi charla, sin embargo, traté de hacerle un enfoque global del tratamiento como tal. Les quiero compartir que el tromboembolismo pulmonar es una enfermedad que la vemos a diario, sin embargo, algunas se subdiagnostican. Es importante conocerlo y tenerlo presente para poder realizar su diagnóstico. Si no, probablemente esa mortalidad del 30% no la podemos llevar hasta el 3%, que sería lo ideal. Sin embargo, espero que la charla les haya servido. Le quiero regalar esta imagen. Si el plan no funciona, cambia el plan, pero no cambies la meta. Y les quiero regalar esta frase, no me echen tan rápido. La grandeza no se mide por el dinero que tengas, la grandeza se mide por la humildad de tu corazón, la sinceridad de tus actos y sobre todo por el don de Padre. ¿Dónde está el presidente? Ya.